Ya, ahora sí, ¿verdad? Ya se logra ver, creo. Sí, profe. Ya, muy bien. Listo. A ver, ojalá que no nos falle el internet nuevamente. Como les decía, pues, lo primero que nosotros debemos hacer es lavarnos las manos. Ya ustedes saben el lavado de manos clínico, preparar el material que nosotros vamos a utilizar, en este caso, pues, el algodón con el alcohol y el termómetro, ¿no? Y sobre todo, una libreta o una hoja para poder apuntar. Siempre informar el procedimiento, que nosotros lo conocemos como preparación psicológica. O sea, le vamos a conversar, lo vamos a saludar y le vamos a decir qué procedimiento vamos a hacer, así sea algo sencillo. No es que por el hecho de que sea tomar la temperatura no le vamos a decir, ¿no? No lo vamos a manipular ni lo vamos a mover como si fuera pues un maniquí. Tenemos que informar. Después nosotros vamos a limpiar el termómetro, vamos a verificar que la temperatura esté por debajo de 35, preparamos la zona. ¿Qué quiere decir? Ya sea por vía oral, por vía axilar o por vía rectal, de todas maneras nosotros tenemos que preparar. Por ejemplo, en el caso de que sea la vía oral, nosotros tenemos que informarle y pedirle a la persona que no mueva la lengua, tiene que levantar la lengua para poder colocar el termómetro, ¿no? Si fuera por vía axilar y vemos que hay mucha sudoración, tenemos que secar previamente antes de colocar el termómetro. Y si es por vía rectal, pues se tiene que colocar el lubricante, ¿no? Para poder evitar que la persona pues sienta dolor, utilizar los guantes, vamos a decirle que respire profundamente, ¿no? Entonces tenemos que definitivamente preparar. Bueno, pero como les decía, nosotros mayormente tomamos la temperatura axilar, ¿no? Listo. Después vamos a colocar el termómetro por 3 a 5 minutos. Eso es lo recomendado, ¿no? Mínimo 3 minutos, máximo 5 minutos. Al menos en lo que es la temperatura axilar, nosotros colocamos 5 minutos. Y utilizamos el reloj con segundero. Ya mayormente utilizamos ese. No utilizamos el cronómetro con celular, nada de esas cosas, no. El reloj con segundero. Bien. Después que ya haya pasado ese tiempo, vamos a sacar el termómetro y leer. Limpiamos el termómetro y lo volvemos a guardar en su sitio. Ordenamos todas las cosas, dejamos cómodo a nuestro paciente y nos volvemos a lavar las manos. ¿Ya? Entonces viene a ser como un ciclo. Muy bien. Precauciones. ¿Qué precauciones debemos tener antes de lo que viene a ser el uso del termómetro? Si fuera termómetro de mercurio, como está aquí indicado, tiene que estar antes de 35, antes de 35. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de bajar la temperatura para que no se rompa el termómetro y no se escape el mercurio, ¿ya? Utilizar según corresponda el tipo de termómetro que tengamos a la mano, ya sea el de mercurio, el digital o el infrarrojo, ¿no? Y bueno, pues como ya habíamos mencionado, siempre tener en cuenta, antes de la aplicación, limpiar con un algodón con alcohol del bulbo al tallo. Y después de colocar, después cuando ya hemos sacado el termómetro, limpiamos del tallo al bulbo, ¿ya? O sea, en pocas palabras, siempre vamos a limpiar de lo menos contaminado a lo más contaminado, ¿ya? Listo. A ver, por ejemplo, aquí en esta primera figura, ¿cuánto de temperatura tiene la persona? Aproximadamente. 37. 37.5, profesora.
37.5. Claro, porque todavía no ha llegado aquí, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí voy a colocarlo con una flechita. Este es 36.5. Este es 36.5. Pero todavía no ha llegado completamente al 36.6, ¿no? Entonces 36.5. Muy bien. A ver, aquí en este caso, ¿cuánto tiene de temperatura? 39.6, profe. 39.6, claro. 39.6. Miren, fíjense, el modelo que sea, cualquier tipo de modelo, en el caso de los termómetros de mercurio, siempre van a colocar como valor referencial hasta el 37, ¿no? Mire, aquí inclusive ya está de un color rojo porque eso significa que las temperaturas mayores a 37 ya son un aviso, ¿no? Una alerta. Muy bien, vamos acá. ¿Cuánto tiene aquí? 36.6. 36.6. ¿Es normal? Sí, es normal. Sí, profe. Sí, es normal, claro, es normal. ¿Y si Aquí en está en este, 38, 39, profesora? sí, ese sí, no, ese ya es temperatura elevada. En este de Ahí aquí, por está en ejemplo, 35.5. ajá, 35.5. Muy bien, 35.5. ¿Listo? A ver, entonces es fácil leer la temperatura del termómetro de más cuando viene de este modelo, ¿no? Pero como el que les había mostrado, como que un poco como que es complicado, ¿no? Pero aquí cuando tiene, hay algunos que vienen con fondo amarillo, hay otros que vienen con fondo blanco, por eso un poco confundo. Pero sí, sí es fácil con la práctica, ¿no? Aquí, ¿cuánto sería? El primero. El primero de aquí, ¿cuánto tiene? Tiene 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36.6. 36.7. Punto 7, profe. A ver, aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, 36.7. Aquí, ¿cuánto tendría aproximadamente? En el Eh, segundo. Mis 36,2. Ajá, 36.2. Muy Eh, bien. Aquí en mis, este. disculpe, no son comas, en vez de decimales no son comas, que yo tengo entendido. Ah, no, la costumbre, nosotros así decimos, pero sí, 36.2 es igual. Ya, Ujú. Sí, sí, no hay problema. Siento que ya nos hemos acostumbrado ya a decir punto. 36.2, 36,2, ¿no? Muy bien. A ver, el tercero de aquí, ¿cuánto tiene? 36.5. Este de aquí, el tercero, ¿seguro? No, 6. 6. 36.6. Tiene 36.9, profe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, ya 37. Está en 37. Claro, está en 37 ya. Está en 37. Muy bien. El cuarto, ¿cuánto tiene? 38.4. 38 punto... 5, No, 38.5. 30, sí, 38.5. 5.
Ujú, 38.5. ¿Y el último? ¿Cuánto tiene? 38.9. 38.9, muy bien. Ujú. Muy bien, vamos, seguimos. Listo. Sitios donde nosotros podemos tomar la temperatura. A ver, un momentito, por favor. Ya, en lo que es la vía oral, viene a ser específicamente vía sublingual. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden apreciar ahí, el termómetro va debajo de la lengua, ¿no? El bulbo va debajo de la lengua, utilizando el clásico termómetro de mercurio durante un tiempo aproximado de 4 minutos, ¿no? ¿Por qué más de 4 minutos no? O hasta 3 minutos, porque la persona se cansa, la persona, ustedes saben, ustedes imagínense nada más tener el termómetro, estar con la lengua, no la pueden tener quieta, entonces ya ahí como que pueden mover o alterar el resultado, ¿no? Listo. Precauciones en el caso de la temperatura oral. Se debe tener en cuenta la última ingesta de alimentos, ya sean fríos o calientes. O sea, eso quiere decir, si por ejemplo la persona ha estado masticando chicles, si ha tomado un té, un café, si de repente ha tomado, ha comido algún helado, algo frío, ¿no? Agua helada, entonces eso va a alterar la temperatura, claro. ¿Y por qué? A ver, para explicarles un poquito. Aquí, como ustedes pueden apreciar, la temperatura se toma porque debajo de la lengua hay bastante circulación, ¿no? Y los vasos sanguíneos también son los que transmiten el calor del cuerpo, aparte, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como este mercurio, este bulbo es bastante sensible, va a tomar en cuenta la temperatura de la boca. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Si la persona ha comido algo, obviamente la temperatura de ese alimento se va a transmitir, ¿no? Ujú. Se puede tomar la temperatura mínimo 15 minutos después de la ingesta, ¿no? O sea, después que la persona ya haya comido algo, 15 minutos después, entonces recién se le puede tomar la temperatura, porque ha sido un tiempo ya de espera o un tiempo considerable para evitar que altere la temperatura del termómetro. Ya, la temperatura oral se puede medir en todos los pacientes, en cualquier paciente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que primero hay que evaluar cómo está ese paciente, principalmente la edad, la conciencia. Por ejemplo, en pacientes inconscientes no podrías tomarle la temperatura oral, ¿no? Porque puede asfixiarse con el termómetro, porque ellos no controlan, pues, ¿no? Definitivamente los músculos de su cavidad oral. En las personas que tienen confusiones mentales, o sea, que tienen algún tipo de trastorno mental, no, ni ocurrir ese paciente que es psiquiátrico, jamás se le coloca termómetro oral porque puede morderlo. Ahora imagínense, ¿no? Imagínense que muerda el termómetro.
Después tenemos en convulsiones, personas que sufren de convulsiones, no tampoco se les coloca, ¿no? Después, en personas que tienen afecciones de la nariz, boca o garganta. ¿Por qué? Por ejemplo, si tienen alguna dificultad para poder respirar, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La persona, tiene la necesidad de respirar por la boca y si piden que mantenga el termómetro con la boca cerrada, pues la persona se va a desesperar, ¿no? No va a, no va a poder tomársele correctamente. Y especialmente a los niños menores de 6 años tampoco. En cambio, los de 7 años, pues como que tienen ya un poquito más de conciencia, ¿no? Pero en el caso de los niños pequeños, no, ellos no, Profesora, pero cuando vas a definitivamente. la posta les miden con ese termómetro a los niños. No, 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 por vía oral, por vía oral. Ay, ya, laboral. Ajá, o sea que en la boca, ¿no? No, eso sí, no, porque imagínate, ya, listo. Muy bien, ahora seguimos. A ver, si se escucha, por favor, a ver, me avisan, ¿ya? Voy a bajar un poquito el volumen. Primero nos aseguramos que el mercurio se encuentre cerca al bulbo y no al tallo, para que se... Se escucha, ¿verdad? Sí, profe. Ah, ya, vamos a empezar entonces de nuevo. Por ejemplo, aquí está el procedimiento de lo que es la temperatura por vía oral. Primero nos aseguramos que el mercurio se encuentre cerca al bulbo y no al tallo, para que se pueda tomar la temperatura de forma correcta. Vemos que está a más de 36 grados centígrados, así que lo bajaremos, agitándolo de esta forma, hasta que esté cerca al bulbo. Ahora sí, como podemos ver, lo que se hace después es limpiar el termómetro con algodón humectado en alcohol, desde el tallo hacia el bulbo, 2 veces de preferencia. Luego le pedimos al paciente que abra la boca e incline la lengua hacia atrás para poder poner el bulbo del termómetro debajo de la lengua sublingual. Luego dejamos que el tallo se ubique por uno de los costados de la boca, de esta forma. El tiempo de espera para poder interpretar el resultado es de 3 a 5 minutos. En ese tiempo el mercurio del termómetro subirá del bulbo hasta el tallo según sea la temperatura del paciente. Muy bien, culminado el tiempo pasamos a retirar el termómetro al paciente y realizamos la lectura. Giramos el tallo hasta que podamos visualizar el mercurio y ahí está, podemos ver que la temperatura es de 37 grados centígrados. Según nuestro cuadro se encuentra dentro de los parámetros normales. Listo, muy bien. Entonces, ya ven, se dan cuenta. Ahí está. ¿Alguna pregunta con respecto a la...? No, profesora. Entendido. Está bien. Muy bien, vamos, seguimos. Ahora vamos con lo que es la temperatura rectal. En el caso de la temperatura rectal se toma, como dice ahí, en el recto, pero tiene su medida. Ojo, no es introducir el termómetro por introducir. Normalmente esto se le toma a los niños pequeños y a los recién nacidos. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad en el caso de los recién nacidos? Aparte de tomar la temperatura, lo que se hace es para verificar que el niño tenga principalmente ano, porque hay algunos niños nacen con una condición que se llama ano imperforado, o sea, no tienen ano y a ellos pues se les tiene que operar y se tiene que identificar inmediatamente, ¿no? Listo. Entonces, en el caso de ellos se utiliza, como les digo, en el caso de los niños y de los recién nacidos. Muy bien. ¿Qué es lo que se va a necesitar aquí? Aquí sí se va a necesitar más cosas que en lo que es la vía oral, ¿no? Bandeja, su termómetro rectal, lubricante. En algunos casos se utiliza, por ejemplo, vaselina, en otros casos se utiliza un,
anestésico local, que es la silocaína, ¿no? Para evitar el dolor, ¿no? Y para que pueda ingresar con total facilidad las toallas de papel o torunas de algodón, ¿ya? La riñonera, un frasco con solución antiséptica, ya saben que es para limpiar el termómetro después, un reloj con segundero para verificar el tiempo, un tarro con para desechos, ¿no? O sea, su tacho de basura y guantes. Aquí sí necesitamos guantes, pero no es necesario los guantes, eh, los guantes quirúrgicos, sino los guantes de procedimiento, los simples nada más. Muy bien. A ver, precauciones en el caso de la temperatura rectal. Hay que lubricar el termómetro, ojo, echarle el lubricante, ¿no? Como les decía, en el caso puede ser vaselina, o si no tenemos ni vaselina, ni tampoco tenemos la lidocaína que viene en gel, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ni modo, vamos a tener que utilizar agua, porque tampoco podemos introducirlo en seco, ¿no? Pero a veces no contamos con esos materiales, entonces, bueno, pues vamos a tener que utilizar agua, ¿no? Siempre protegiendo la intimidad del paciente, no le vamos a colocar el termómetro a vista y paciencia de todo el mundo, porque si no, pues también imagínense la vergüenza que va a pasar la persona, ¿no? La temperatura rectal es recomendable para el paciente menor de 6 años, excepto en qué casos. Por ejemplo, las personas que han tenido cirugías rectales, o sea, los han operado, por ejemplo, de hemorroides, ¿no? Hay personas que recién son operadas, en la vida se les va a colocar o se les va a tomar la temperatura rectal. Personas que tienen hemorroides sangrantes. Las hemorroides vienen a ser las venitas del ano, del anillo rectal, que se inflaman, ¿no? Y que pues pueden ocasionar sangrado. Y el sangrado es bastante profuso, ¿no? No para así nomás, ¿no? Listo. Después, ¿en qué otros casos tampoco? En los pacientes con diarrea. ¿Y por qué? ¿Por qué me río? Porque hay personas que, por ejemplo, cuando se introduce, no sé si ustedes habrán visto que a los niños cuando están estreñidos les colocan el termómetro para poder estimular la defecación. No sé si ustedes habrán visto. Sí, sí, profesora, sí, aquí estoy yo. Claro, entonces, ¿por qué? Porque estimula claramente lo que es la defecación, ¿no? Ahora imagínense un niño, un paciente que esté con diarrea, ¿qué más le vas a estimular? Todito ahí te va a manchar, inclusive hasta las manos, ¿no? Entonces, en ese caso, pues no es conveniente, ¿no? Muy bien. Después, los pacientes que han tenido infarto o que sufren del corazón, ellos tampoco. ¿Por qué? Porque al colocarles el termómetro rectal les altera los latidos cardíacos y eso les puede generar pues una alteración, ¿no? Y no es conveniente, ¿ya? Pacientes que sufren del corazón tampoco se les coloca el termómetro rectal. Muy bien, vamos, seguimos. Aquí está. En el caso de la temperatura rectal, ¿ya? Ahora, en la temperatura rectal, este procedimiento es muy poco usado en los adultos por la incomodidad que genera al paciente debido a su pudor. Por ello se realiza de preferencia la oral o axial.
Aquí el procedimiento es básicamente el mismo, pero el paciente obligatoriamente debe estar recostado del lateral izquierdo y se introduce el termómetro rectal entre unos 2 a 3 centímetros en el orificio rectal y se espera entre 1 a 3 minutos para realizar la lectura. Este procedimiento es más comúnmente usado en los bebés y se recomienda usar el termómetro digital debido a que realizan la lectura mucho más rápido. Asimismo, su uso y manipulación debe ser cuidadoso debido al riesgo que puede producir al estimular el nervio vago en el bebé, que le puede producir arritmias cardíacas, así que mucho cuidado y A ver, creo que no se ha escuchado, ¿no? Sí se escuchó, Miss, pero hasta ahí se quedó en las arritmias cardíacas. Ah, sí, se cortó, pues. A ver, vamos. Entonces, a ver si se escucha de nuevo. Ahora, en la temperatura rectal, este procedimiento es muy poco usado en los adultos por la incomodidad que genera al paciente debido a su pudor. Por ello se realiza de preferencia la oral o axial. Aquí el procedimiento es básicamente el mismo, pero el paciente obligatoriamente debe estar recostado del lateral izquierdo y se introduce el termómetro rectal entre unos 2 a 3 centímetros en el orificio rectal y se espera entre 1 a 3 minutos para realizar la lectura. Este procedimiento es más comúnmente usado en los bebés y se recomienda usar el termómetro digital debido a que realizan la lectura mucho más rápido. Asimismo, su uso y manipulación debe ser cuidadoso debido al riesgo que puede producir al estimular el nervio vago en el bebé, que le puede producir arritmias cardíacas, así que mucho cuidado y Ujú. Ya, hasta ahí nomás era el video, listo. Sí, Pero ahora sí ese se era aquí. escuchó completo. Miren, estas recomendaciones, por ejemplo, en el caso de los niños, hasta donde se introduce 1 centímetro o 1,5 centímetros, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, el que yo les mostré aquí, a ver, el que yo les mostré en el termómetro que les había mostrado era rectal, ahí está, ¿no? Este de aquí, este es rectal. ¿Por qué? Porque el bulbo es más corto, a diferencia de lo que es el axilar o el oral. Aquí es mucho más corto, ¿no? Ahora, en este caso, ojo, cuando se coloca, miren, ahí está, no sé si se logra ver. Te voy a dejar de compartir. Ya, ahora sí, ahí está. Por ejemplo, aproximadamente 1 centímetro sería hasta el bulbo, 1,5 centímetros solamente hasta donde está esa parte que parece una gota de agua, ¿no? Que sería hasta aquí, menos, aquí inclusive, aquí, esta partecita, aquí. ¿Por qué? Ojo, en este caso es muy peligroso si nosotros lo introducimos más en el niño porque podemos producir una perforación rectal. Entonces solamente 1 centímetro, acuérdense, 1 centímetro tiene el bulbo, ¿ya? 1 centímetro tiene hasta donde termina el bulbo y en el caso de que sea hasta 1,5 centímetros, en niños pues hasta de 6 años es hasta aquí, ¿ya? Hasta donde está antes de llegar a ese que parece una gotita de agua. Listo. En cambio, en el adulto no, pues en el adulto se hizo 2 centímetros, no hay problema, ¿no? Toda esta parte, hasta aquí, hasta después de lo que es como una gota de agua. Hasta ahí se puede llegar. Así que no hay problema en ese aspecto. Pero siempre teniendo cuidado porque puede, como les digo, perforar el recto, ¿no? Listo, vamos. En lo que es la toma del tiempo, perdón, la toma de temperatura axilar, esta sí es recomendable en adultos y niños mayores de 6 años, ¿no? Este es bastante frecuente y se deja aquí sí unos 5 minutos, a diferencia de los anteriores que sí requieren menos tiempo. El resultado es 0,5
grados centígrados menor que la temperatura oral. O sea, hay una pequeña diferencia. No sé si ustedes en el video vieron que, por ejemplo, la temperatura oral era de 37 y es normal. En la temperatura axilar, 36,5 y es normal, ¿no? Listo. Y en la rectal sí hay una condición que aumenta demasiado, o sea, se separa del resto de la temperatura oral y de la temperatura axilar cuando la persona tiene una apendicitis. Ahí sí, ¿ya? Vamos a colocar y bueno, pues en la temperatura axilar cuando se coloca, se tiene que colocar netamente en el hueco axilar, bien puesto. ¿Por qué? Porque si no, no va a dar el valor exacto de la temperatura, ¿ya? Listo. Precauciones de la temperatura axilar. Evitar tomar la temperatura en la axila si el paciente, por ejemplo, es muy caquéxico. ¿Qué significa? Si el paciente tiene muy poco peso, es muy delgado, a veces el hecho de presionar o que flexione el codo, colocarle aquí, el hueco axilar es muy grande, ¿no? Entonces, esto no va a permitir que sujete bien el termómetro. Otra condición para evitar colocar lo que es o tomar la temperatura axilar es cuando hay alguna infección en la axila, ¿no? Tampoco. ¿Por qué? Cuando hay infecciones, cuando hay alguna herida, cuando hay inflamación de algún ganglio en la axila, esa parte, como está inflamada, va a eh, aumentar la temperatura, va a alterar la temperatura, ¿ya? Después también tenemos los pacientes con sudoración profusa, o sea que transpiren demasiado, ¿no? Que tengan mucha transpiración. Entonces, ellos, por ejemplo, ¿ya? También evitar, ¿no? A eso se le llama tiene su nombre lo que es la sudoración excesiva. Ah, ya, se llama hiperhidrosis, ¿ya? Hiperhidrosis. Hay personas, bueno, normalmente uno con el calor transpira, ¿no? Es algo normal que la axila tenga una sudoración, pero no hay personas que parece que brotar agua de sus axilas, ¿no? Y es bien difícil porque hasta el termómetro se puede resbalar, ¿no? Listo, aquí vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la temperatura axilar. Ahora, para realizar la toma de la temperatura axial, el procedimiento es el mismo. Primero nos cercioramos que el mercurio esté cerca al bulbo y luego limpiamos el termómetro 2 veces. Luego le pedimos al paciente que levante la manga de su polo y colocamos el bulbo del termómetro en el centro de su axila. Le colocamos así el brazo para que se sienta cómodo y no caiga el termómetro. Esperamos entre 3 a 5 minutos para poder leer los resultados. Una vez culminado el tiempo se retira el termómetro y se realiza la lectura. Aquí tenemos el resultado que es de 36,5 grados centígrados, que según nuestra tabla de valores se encuentra dentro de los parámetros normales. Ujú. Listo. Entonces es bastante sencillo, ¿no? La temperatura y ahora más con lo que han visto del termómetro, ya ustedes saben cómo ver, cómo leer la temperatura en un termómetro de mercurio. Como les vuelvo a repetir, en el resto de termómetros es mucho más fácil porque ya de frente te da el valor. Pero siempre hay que aprender a trabajar con todos los tipos de materiales posibles, ¿no? Vamos, a ver, más que todo el tiempo. Los tipos de temperatura que se toman, axilar, oral, rectal, oidal, o también se le llama otal.
En este caso, por ejemplo, la temperatura axilar puede tener un valor normal de 36,5 y lleva un tiempo de 5 minutos tomar. En la vía oral, un valor de 37 grados centígrados se le considera normal, ¿no? Es un poco más que en la axila, pero está dentro de los valores normales. Y el tiempo es de 3 a 5 minutos, ¿no? No nos podemos demorar tanto, podría ser 3 como mínimo. En el caso de la vía rectal, 37,5, ¿ya? Y el tiempo es de 1 a 3 minutos para poder tomar. El octal es normal de 37,3 grados centígrados y solamente toma un segundo. Ese es muy rápido, ¿no? Ese es el más rápido, pero también para poder adquirir un equipo octal es un poco más caro. Y no, la diferencia o la desventaja es que no se puede utilizar en todas las personas, ¿no? Porque eso no adquiere los centros de salud que son del Estado. Aparte de que habría que capacitar para que no lo malogren, ¿no? Listo. Vamos por grupo de edades. En el caso por grupo de edad, esto es muy importante. Miren, fíjense, analicen. A ver, primero miren el cuadro y después yo les voy a preguntar. Fíjense bien cuánto es lo normal en un recién nacido, cuánto es normal en un lactante, o sea, lactante hasta cuándo se considera, ¿no? Cuánto es normal en un niño de 2 a 8 años, de 8 a 15 años, en un adulto y en un adulto mayor. Listo. A ver, ¿en qué grupo de edad es más alta la temperatura? Los lactantes. Ya. En los Y recién de los nacidos no niños están. entre 2 a 8 años también. Ya, pero en el que es más alta, ¿no? Hay Ustedes, lactantes. a ver, ajá. ¿Cuál es la conclusión a la que nosotros llegamos? Que contra más pequeños sean los niños, tienen mayor temperatura. Y a medida que vamos creciendo, nuestra temperatura se va regulando. Y es por lo que yo les había mencionado en algún momento. ¿Qué pasa? Que cuando el paciente, el niño, perdón, todavía tiene menos de un año, todavía no puede controlar bien su temperatura. Tiene, ¿cuál es la glándula que controlaba la temperatura? La que está en el cerebro, ¿cómo se llama? El nombre es parecido a la de un animal. Es un animal que vive en África, que vive en el agua. Hipopótamo, Miss. Ajá, ¿y cómo se llama la glándula? Hiposis, No, no Miss. es la hipófisis. Hipotálamo. Hipótalo. Hipotálamo. Hipotálamo, claro. Ustedes se acuerdan del hipopótamo y ya de ahí sale hipotálamo, ¿no? Entonces, el hipotálamo es la glándula. La hipófisis también es otra glándula que está en el cerebro, pero tiene el control de otros aspectos, ¿no? Pero específicamente el que regula la temperatura es el hipotálamo, ¿ya? Y este, por ejemplo, todavía no está maduro cuando el niño ha nacido. Por eso es que ellos, a la menor corriente de aire, pierden temperatura. Los abrigas demasiado, aumenta su temperatura, ¿no?
Listo. Entonces, en el recién nacido, por ejemplo, es normal que el niño tenga entre 36.1 a 37.7, lo que para un niño grande, 37.7 ya sería bochorno, ¿no? Lo que nosotros le decimos, o febrícula. Lactante, ¿por qué el lactante tiene normal entre 37.2 a 37.8? Ojo, lactante menor y lactante mayor. Lactante menor es menos de 6 meses y lactante mayor hasta el año, ¿no? Hasta los 2 años inclusive. ¿Pero por qué? Porque ellos todavía pues están en proceso de adaptación también. Los niños de 2 años ya ahí sí se va regulando, ¿no? Entre 37, 37.5, de 8 a 15 años, 36.5 a 37, el adulto de 36.2 a 37.2 y en el adulto mayor inclusive hasta menos de 36 grados. ¿Y por qué? Porque junto con el envejecimiento también viene algunas glándulas, algunos órganos del cuerpo que empiezan también a no controlar pues sus actividades, ¿no? Por eso en el adulto mayor, pues ellos, por eso es que ellos tampoco no sienten frío o tienen sus manos frías, ¿no? Porque su temperatura es un poco más baja. Pero tampoco es como para asustar, ¿no? Pero ya, si el paciente tiene menos de 35, y si no, corriendo, ¿no? A ponerle mantas calientes, las bolsas de agüita caliente, porque si no, mucho, hipotermia, ¿ya? Listo, muy bien. Ahora vamos con lo que es la frecuencia respiratoria. Antes de pasar a esto, eh, ¿alguna pregunta con respecto a la temperatura? Creo que es bastante sencillo, ¿no? Lo único que sí es que, acuérdense, vamos a hacer, si bien es cierto, nosotros manejamos unas tablas, las tablas de valores normales por edades, pero lo normal, para que ustedes no se confundan, el rango normal de la temperatura es entre 36 grados hasta 37 grados, al menos en la persona adulta, ¿ya? Listo. Y en el niño ponemos un rango hasta 37.5. Más allá de 37.5, ahí sí no, ya es febrícula, ya no es normal, ¿no? Entonces, acuérdense, en niño hasta 37.5, en adulto solamente hasta 37, ¿ya? Entonces, en la temperatura, acuérdense, axilar, que es la que más toma. Muy bien. Pasamos ahora a otro signo vital. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, en este caso, viene a ser para poder verificar cómo está el estado de los pulmones, ¿no? La respiración, miren cómo aquí, este es el proceso que sigue la respiración. Cuando los pulmones se llenan de aire, o sea, la respiración consta de dos procesos, ¿ya? Uno que es la inspiración y otro que es la expiración. Inspiración, ¿qué significa? En el caso de la inspiración es cuando toma aire. Toma aire y obviamente ingresa el oxígeno del medio ambiente. Y la expiración viene a ser cuando expulsa el aire. Y junto con la expulsión sale el dióxido de carbono, ¿no? O sea, ahí es donde se produce el intercambio gaseoso, ¿ya? Ahora, ojo, el ciclo respiratorio consta de estos dos, inspiración, expiración, ¿ya? Inspiración, ahí. Expiración, bota. Inspira, toma. Expira, bota. Inspira, expira. Inspira, expira. Eso es, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tomamos la frecuencia respiratoria, nosotros tenemos que considerar que tenemos que contar. Contamos el ciclo completo. ¿Qué quiere decir?
que contamos tanto la inspiración como la expiración. O sea, 1, 2, 3. Ojo, no es así. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Ya, entonces, a ver, miren, ¿ah? Yo voy a poner y esto es lo último que vamos a hacer, esta partecita. Miren, ¿ah? Yo les voy a decir cuándo inician a contar las respiraciones que ustedes ven aquí y a ver cuánto les sale, ¿ya? A ver, después les voy a preguntar. A ver, a ver, ¿dónde está mi reloj? Voy a buscarlo también con mi reloj. Ah, está con el reloj con segundo. Mm, ya, ahora sí, voy a empezar. Ya, listo, se acabó. A ver, ¿cuántas respiraciones contaron ustedes? Ojo, considerando los dos ciclos, ¿ah? Mis 23 en un minuto. ¿Cuánto? 23 en un ¿Cuánto? minuto. Ajá, ya, a ver quién más. Sí, 23 yo también, profesora. Ajá, ya, muy bien. Claro, aproximado, ¿no? Yo me 23, perdí. 24. ¿Cómo, Soto? Me perdí. Te perdiste. Sí. Listo, entonces, claro, es que eso, 22, sí está bien, Miranda, sí está bien, claro, es un aproximado, ¿no? Porque de repente, mientras ustedes lo ven retardada la imagen, puede ser que sea uno de más, uno de menos, pero así, ¿no? ¿En cuánto se cuenta? Aproximadamente en un minuto. 21. Ya, sí está bien, Vázquez, claro. Y está dentro de lo normal, ¿no? Porque si la persona, por ejemplo, tuviera 40 respiraciones por minuto, uy, Dios mío, eso significa que la persona está respirando cansado, ¿no? Es como cuando ustedes corren, hacen ejercicio. Su respiración se va a alterar, ¿no? Se va a ver afectada de todas maneras. Muy bien. Y termino aquí, en esta partecita. Factores que influyen. ¿Qué influye para que se altere la respiración? Una de ellas es el ejercicio. Obviamente que si tú haces actividad física, se va a alterar la respiración, va a aumentar, ¿no? El estrés que hace, hace que aumente o disminuya. ¿Disminuya? Dis-
con el estrés. No, aumenta cuando tienes estrés. Aumenta, claro. Porque el estrés cuando nosotros estamos preocupados, estamos Yo estresados, pensé, Miss, que haciendo ejercicio. Ah, estaba preguntando. del estrés. Claro, en el estrés ahí uno está ansioso, ¿no? Preocupado, aumenta. El ambiente, vamos a ver. A ver, cuando por ejemplo hace frío, ¿aumenta o disminuye las respiraciones? A ver qué dice. Aumenta. Aumenta, profe. Con el frío y con el calor, También aumenta. También se agita el cuerpo, se agita el corazón. Y con el frío claro, estás. con el calor aumenta. Claro, con el calor aumenta, ¿no es cierto? Pero dense cuenta, cuando hace frío, mientras tú estás en reposo y hace frío, la persona respira menos, ¿ah? Respira menos. Hace frío, estamos sentados y hace frío. No respiramos rápido. No queremos, más bien por el contrario, no queremos respirar ese aire frío, ¿no? Estamos respirando un poco, tratamos de respirar lo más lento posible. Ascenso a grandes alturas. ¿Qué significa? Cuando la persona pues va por ejemplo, a zonas altas, ¿no? A 4.000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, también altera. Ahí sí, ahí cuando vamos a alturas, sí aumenta la, la respiración. Los medicamentos, algunos alteran, aumentan, otros disminuyen. La edad, en el caso de la edad lo vamos a ver según los cuadros, el día jueves. El fumar aumenta también la frecuencia respiratoria, ¿no? Porque el pulmón necesita más aire. Y la ansiedad, pues, aumenta, ¿no? Casi en la gran mayoría aumenta, ¿no? La frecuencia respiratoria. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy y ya nos estamos encontrando el día jueves, ¿ya? Que tengan muy buenas noches. Ya les Profesora, tomé su ¿cuándo va a ser el examen? asistencia el día jueves. Ah, el jueves, ok, gracias. Sí, sobre admisión del paciente. Ujú. Mira, si usted no va a tomar mi ¿Cómo? asistencia, no va a tomar. Ya tomé ya con está presente Grimaldo, Machaca, Miranda, Vázquez, Cruz, Soto, Villegas, Lucky, estaba hace un momento, también creo, si no me equivoco, que me pidió permiso Villegas también estaba. Ujú. Sí, ya tomé la asistencia. Ay, Gracias. Buenas noches. listo, buenas noches, chicos, cuídense. Hasta el jueves, Miss. Nos vemos, Surpi. Siempre pone su nombre nomás.